Buenos días a todos, vamos con nuestro último tema de procesos de manufactura que es maquinado. ¿Cómo se enfoca este tema? Cuando nosotros lo vemos de una forma técnica, lo que hacemos es ver las diferentes operaciones de maquinado. Vemos muchas veces manejo de herramientas, máquinas de herramientas, herramientas de corte, formas de afilar, formas de fabricar o manufacturar una determinada pieza. Acá en procesos de manufactura se enfoca este tema más hacia el cálculo de fuerzas de corte, potencias de corte, velocidades de corte necesarias para manufacturar una pieza por medio de un proceso de maquinado en una máquina herramienta. Nos da la capacidad de poder calcular y estimar los esfuerzos necesarios, las fuerzas necesarias y las potencias necesarias para un determinado corte. Si fuéramos a diseñar una máquina para cortar, para maquinar, entonces tendríamos una base para calcular esas fuerzas y potencias necesarias a instalar para realizar esas operaciones. Siempre que vemos en procesos de manufactura determinados procesos, no los vemos ya de forma técnica, de forma de operar, sino forma de calcular fuerzas y potencias necesarias para hacer esas operaciones. ¿En qué consiste el maquinado? Es un proceso importante de manufactura en la cual una herramienta de corte se utiliza para remover un exceso de material de una parte de trabajo. Y el material remanente es la parte deseada o es la pieza que vamos a utilizar, nuestra pieza objetivo. Aquí vemos en la figura, vemos una turbina que se está haciendo en un centro de mecanizado CNC por medio de una fresa. ¿Qué identificamos ahí? Vemos la pieza de trabajo, la mordaza que la tiene fija, la herramienta móvil, la herramienta de corte y el fluido de trabajo. El fluido de refrigeración, vamos a ver cada uno de estos ítems más adelante. De pronto muchas veces en varias materias hemos visto maquinado, algunos hemos tenido la oportunidad de interactuar con ellos en torno y fresa, que son los más comunes. Eh, Se hace de una manera muy técnica, se requiere de una alta experiencia para manejar estos equipos. En CNC, pues ya la experiencia en el manejo de las herramientas no es tan grande, pero se debe tener también experiencia en proceso de mecanizado y en programación para programar las diferentes secuencias de operación en esos cortes. Ya adentrándonos en la ciencia del maquinado, vamos a ver todos los elementos que intervienen. ¿Qué tenemos? El material, la pieza de trabajo útil, la viruta, que es la que se está desprendiendo, la herramienta de trabajo, la superficie mecanizada, la superficie original, la forma en que se mueve la viruta, la deformación o el ángulo en que está saliendo la viruta, el ángulo en que incide la herramienta, el flanco de incidencia de la herramienta y la forma en que se mueve la herramienta con respecto a la pieza. Cada uno de estos parámetros es importante al momento de calcular la fuerza o potencia necesaria para realizar una operación de maquinado, ya sea de torneado o sea de fresado. Acá vemos dos formas en que se realizan los cortes. Uno con un ángulo positivo, donde la incidencia de la herramienta nos forma un ángulo positivo con la vertical. En otras palabras, el ángulo de ataque de la herramienta está retrasado con respecto a la vertical o al punto de contacto que se hace con la herramienta. En esta imagen, ¿qué vemos?
La herramienta de corte es diferente. Muchas veces vemos buriles con estas geometrías. Entonces el ángulo de ataque está más adelante de la vertical. Entonces se dice que es un ángulo negativo. Este, recordemos, se llama el ángulo de incidencia. Puede ser el mismo para los dos casos. ¿Para qué es importante diferenciarlo? Porque de acuerdo a este tipo de ángulo, así mismo van a ser las fuerzas que se producen para desprender esta viruta. El maquinado normalmente se amplía a una muy amplia gama de materiales, prácticamente a todos los materiales, exceptuando a los materiales cerámicos. Los cerámicos son demasiado duros para dejarse maquinar, son demasiado frágiles. Entonces, antes de formar una viruta continua, el material lo que hace es que se rompe, fragmentándose y creando unas entalladuras en el mismo. Entonces, por eso los cerámicos normalmente se hacen es con cortes o maquinados abrasivos. No se hace con los mecanizados comunes. Acá tenemos unos tipos de operación de maquinado. En estos dos de arriba, la herramienta es la que se mueve. Y aquí este es un torneado. Vemos que el buril se desplaza con respecto a la pieza. La pieza está girando, pero el buril es el que tiene el movimiento longitudinal. Acá vemos una operación de taladrado donde la broca es la que gira y profundiza y el material está estático. Esto es taladrado en taladro común, porque hay un taladrado que hace en torno que la pieza es la que gira y la broca está fija y solamente tiene un avance longitudinal. Y acá tenemos unas operaciones típicas de fresado, donde la fresa ya está fija y la pieza es la que se desplaza por toda la superficie, ya sea con este escariador o con esta fresa. La herramienta de corte es de los elementos más importantes en la operación de corte. Si una herramienta pierde su filo o no tiene el filo adecuado, el mecanizado nos empieza a salir con varias discontinuidades y la potencia necesaria se empieza a incrementar. Tenemos incrementos de temperatura y no tenemos una buena eficiencia en este proceso de corte. Muy importante el filo que debe tener esta herramienta, el filo que tiene y cómo se mantiene ese filo, cada cuánto hay que afilar dependiendo de la pieza que estamos mecanizando y qué indicativos tenemos para poderla afilar. ¿Cómo sabemos el momento preciso para poderla afilar? Si tenemos un proceso CNC y la herramienta pierde el filo y lo dejamos de esta forma, pues vamos a tener piezas discontinuas. Muchas veces los torneros, por la forma de la viruta, ya empiezan a saber cómo está el filo de la herramienta, o también por el acabado que se empieza a crear. Entonces se va controlando la forma en que se va a afilar la herramienta. El ángulo que hablábamos de incidencia se mide con respecto al plano perpendicular a la superficie de trabajo. Tenemos nuestra superficie de trabajo, tenemos el perpendicular a ese plano y aparte de ahí tomamos el ángulo de incidencia de la herramienta. Acá tenemos dos herramientas de corte, tenemos un buril, tenemos una superficie de ataque, que es la superficie con la cual realizamos el corte, tenemos un flanco de incidencia y tenemos la punta de la herramienta o radio o nariz. Muchos de estos buriles trabajan con insertos que se instalan en esta parte. No se hace el corte directamente con el buril, sino con esta parte, y acá se coloca el inserto. Acá tenemos un escariador donde ya en nuestro borde de corte es toda esta longitud de este diente. Acá tenemos de nuevo el esquema de un buril, tenemos el eje principal, la base,
el vástago, la parte cortante, ¿sí? El filo principal de incidencia, el filo secundario, el flanco secundario, flanco principal y la punta. O esa punta, la misma que llamábamos acá, punta de la herramienta o radio de nariz. Entonces, en el proceso de remoción del material, muy importante la forma y la geometría de la herramienta. Digamos que parte el éxito en ese mecanizado es el diseño que tengamos de esa herramienta o la selección que hagamos de esa herramienta. Ya estas herramientas están diseñadas, ya lo que tenemos que hacer es una efectiva selección de la herramienta para la operación que vamos a hacer. Hay herramientas de punta sencilla y hay herramientas de múltiples filos cortantes. Entonces, dependiendo de la secuencia y simulación que vayamos a hacer del mecanizado, seleccionamos el tipo de herramienta más adecuado y más útil y efectivo para esa determinada operación. Vemos herramientas de una sola punta y herramientas de múltiples filos cortantes. ¿Qué condiciones tenemos de corte? En mecanizado torneado tenemos unos parámetros muy importantes a tener en cuenta. El avance de la herramienta en su dirección longitudinal paralela al eje, la profundidad del mecanizado y la velocidad de corte o la velocidad periférica o tangencial que tiene el eje. Estos tres factores nos dan el cálculo de la potencia y el cálculo de la fuerza. Si tenemos un avance muy rápido, necesitamos más potencia. Si tenemos una alta profundidad, necesitamos mucha potencia, vamos a tener más desgaste. Y si tenemos también una alta velocidad, vamos a necesitar más potencia. Cada vez que incrementemos uno de estos factores, nos va a aumentar la potencia requerida en la máquina. Y muchas veces vamos a tener una buena o mala calidad del mecanizado. Digamos que en cada tipo de material debemos definir estos parámetros. No es lo mismo una profundidad para mecanizar un eje en aluminio a una profundidad para mecanizar un eje 4140 o un acero inoxidable. Entonces, dependiendo del tipo de elemento material, miramos y calculamos la profundidad. Los torneros muchas veces ya lo hacen por experiencia. Cuando no tenemos nosotros la experiencia o estamos diseñando un proceso nuevo de mecanizado, ya necesitamos calcular cada uno de estos parámetros, calcularlo en base a la resistencia del material y en base a la potencia instalada en la máquina. Si tenemos un torno, ya sabemos la potencia que nos da esa máquina. Entonces, con el material calculamos estos parámetros para ajustarnos y no excedernos de esa potencia. Adicionalmente, dependiendo de los acabados que necesitemos, rugosidad y acabado de la pieza, también definimos esos parámetros. Entonces, en torneado, tener presente siempre el avance, la profundidad y la velocidad de corte. Con esos parámetros calculamos la velocidad de remoción del material, llamada MRR, velocidad de remoción del material. Normalmente trabaja en pulgadas cúbicas sobre minuto o milímetros cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto material estamos removiendo por unidad de tiempo? Entonces, esa velocidad de remoción del material es igual a la velocidad de corte, que se expresa en pulgadas sobre minuto o milímetros sobre segundo, dependiendo del sistema en que estemos trabajando. F, que es el avance, este avance que se trabaja en pulgadas o en milímetros, y de la profundidad del corte, también en pulgadas o milímetros. Velocidad de remoción de material, cantidad de material que retiramos por unidad de tiempo, relacionado con los tres parámetros que hablamos anteriormente. La teoría de formación de viruta en el maquinado de metales. ¿Por qué es tan importante? Porque dependiendo del tipo de material que tengamos y los parámetros que vimos anteriormente de velocidad periférica, de avance y de profundidad, vamos a tener un tipo de viruta.
la cual va a ser discontinua, continua y continua con acumulación en el borde. Un material entre más frágil sea, su viruta va a tratar de ser más discontinuo. Un material con alta ductibilidad va a ser o producir una viruta de forma continua. Materiales muy dúctiles a veces nos producen unas grandes virutas que a veces pueden ser hasta peligrosas para el operario y hay que interrumpirlas en unos periodos de tiempo frecuentes. Acá tenemos los gráficos, la viruta segmentada o viruta discontinua, la viruta continua y una viruta que ya no es continua ni tampoco es segmentada, es una viruta que es un complemento entre las dos anteriores. ¿Qué en realidad tenemos? Cuando un material es altamente frágil, nos produce una viruta segmentada y asimismo la superficie va a ser irregular, no va a tener el mismo acabado. Cuando hay una viruta completamente continua, el acabado es mucho mejor. Cuando tenemos la combinación de las dos anteriores, con acumulación de borde, vemos que hay unos puntos donde trata de segmentarse, entonces nos deja unos rastros o señales que se llaman acumulación en la superficie. Esto se ve mucho en mecanizado, entonces vemos una especie de estrías en la pieza cuando se trabaja torneado. ¿De qué depende? Dijimos, fragilidad del material, las profundidades y las velocidades. Esto nos pasa mucho en un material frágil. Dijimos que un cerámico no se puede maquinar porque tendríamos este tipo de efecto, pero en una mayor escala. Entonces, viruta discontinua, ya hablamos de este tema, por qué se produce, cómo se controla y qué efectos va a tener sobre la pieza. Temperatura de corte. Se dice que aproximadamente el 98% de la potencia que utilizamos en el mecanizado se consume en temperatura. Hay una elevada temperatura. Como el corte es prácticamente una fricción entre dos superficies, entre el material de trabajo y la herramienta de corte, entonces nos va a producir una elevada temperatura, que es donde se va o se disipa la mayor parte de la potencia que tenemos. Se dice que se alcanzan temperaturas hasta de 1000 Fahrenheit, equivalente a 540 centígrados. Esas son las temperaturas límite. Ya por encima de esas temperaturas, pues ya no es común ni debemos llegar a esos niveles, porque ya podemos tener afectación del material. Ya empiezan a formarse unos tratamientos térmicos, por decirlo así, en el material, que nos van a producir unos esfuerzos residuales que nos van a afectar la pieza. Después, cuando vamos a hacer el segundo pasado, segundo corte, ese material ya está muy afectado. Entonces, esas temperaturas se deben controlar en el mecanizado. Acá vemos una termografía de una operación de maquinado. Vemos las altas temperaturas que se producen en el eje y en la herramienta de corte. Entonces, para controlar esas altas temperaturas, necesitamos incluir los fluidos de corte, los mismos refrigerantes que llamamos. Siempre, dependiendo del tipo de material, necesitamos utilizar ese fluido. Cuando trabajamos aluminio, un aluminio que no sean aleaciones, sino aluminio de muy baja aleación, muchas veces se pueden obviar, pero para otros tipos necesitamos unos flujos continuos de este líquido refrigerante. Hay muchos en el mercado, cada uno se adecúan de acuerdo al tipo de operación y se adecúan al tipo de material que estamos trabajando. Dependiendo del proceso, muchas veces este fluido debe estar de forma constante entre el material y la herramienta de corte. Bueno, ya entrándonos más en el tema de fórmulas, vamos a ver lo siguiente: las fuerzas sobre la viruta y las fuerzas sobre la herramienta.
¿Qué tenemos acá? La fuerza más grande, de la cual se derivan las otras, es la fuerza de fricción. La viruta, en el momento que es cortada, va a estar sometida a una alta fuerza de fricción con respecto a la herramienta de corte. Se va a desplazar sobre la herramienta de corte, que nos crea una alta fuerza de fricción. Tenemos una fuerza normal que es la perpendicular a esa viruta, que es perpendicular también al plano de incidencia de la herramienta. Y tenemos una fuerza resultante, que es la sumatoria vectorial de esa fuerza de fricción y de esa fuerza normal. Recordemos que acá se da el efecto de acción y reacción. Entonces acá tenemos los mismos tipos de fuerzas, pero ya sobre la viruta o sobre el material. Entonces tenemos fuerzas sobre el material y tenemos fuerzas sobre la viruta, ¿sí? Las cuales son de las mismas, la resultante debe ser la misma magnitud. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia en el maquinado? La potencia en el maquinado va a ser igual a la fuerza de corte, que se trabaja normalmente en libras o en newton, libras para el sistema inglés y newton para el sistema internacional. Entonces la potencia del corte, la potencia necesaria para ese corte, va a ser igual a la fuerza de corte por la velocidad de corte. Si lo expresáramos en el sistema inglés en caballos de fuerza, entonces esa potencia sería igual a la fuerza de corte por la velocidad de corte dividido en 33.000, y tendríamos nuestra potencia en caballos de fuerza o HPs. Entonces, repito, potencia del mecanizado, fuerza de corte por velocidad de corte. Acá tenemos de nuevo otra geometría ya en 3 dimensiones de lo que hablábamos anteriormente. El avance, la profundidad y la velocidad periférica o velocidad en que está girando el material. Importante acá, el diámetro. Este diámetro original de la pieza, esto sería para un eje circular. Entonces la velocidad de rotación que debe tener nuestra pieza va a ser igual a B, velocidad periférica, por dividido en pi por el diámetro original. Normalmente, ¿qué tenemos? La velocidad de rotación es la que conocemos y podemos manejar. Entonces con esta velocidad de rotación multiplicamos por pi y por el diámetro original y obtenemos nuestra velocidad periférica, que es la que utilizamos para calcular la potencia de corte. Aquí tenemos unas operaciones básicas de torneado. Es muy importante que las aprendamos a identificar. Tenemos acá un careado, comúnmente llamado refrentado, ¿sí? Que es donde cogemos al eje, colocamos el buril en su cara y lo que hacemos es tener una superficie limpia de buen acabado. O sea, el buril no va longitudinal, sino va transversal a la pieza. Acá tenemos una segunda operación que se llama ausado, que es para fabricar un cono. Tenemos un torneado de contornos. Muchas veces aquí hay que hacer buriles especiales para lograr estas formas. Acá tenemos también un formado en torno, donde ya la herramienta es especial, se fabricó una herramienta especial para llegar a estas geometrías. Muchas veces en madera se utiliza, es muy común estas formas. O en materiales que no sean tan duros, que no sean tan resistentes. Porque acá tenemos mucha superficie de contacto, entonces tenemos mucha fuerza de fricción. El achaflanado
o biselado llamado también para quitarle la esquina a un eje. Esto siempre se debe hacer en la fabricación de ejes, porque si se deja la esquina viva queda un borde cortante, que es peligroso. Siempre hay que hacer esta operación. En sus planos deben contemplarlo siempre. El tronzado, que es para cortar material con unas cuchillas, unos buriles en forma de cuchilla para cortar el material. El roscado, el perforado para hacer agujeros con unos buriles, con una portaherramienta de diferente forma. Se hace normalmente con broca cuando son agujeros pequeños. Para agujeros grandes ya se hace con unos buriles que tienen esta forma. El taladrado en torno, donde la pieza gira, la broca está estática, solamente se mueve en sentido longitudinal. Y tenemos acá un grafilado, que es donde le damos un acabado con una forma determinada a la pieza. Esto se da mucho, digamos, para piezas donde se van a maniobrar con la mano o van a tener algún tipo de aplicación donde interactuemos con ellas. Aquí tenemos varios tipos de buriles, ¿sí? Hay demasiados en el mercado. Hay unos buriles fijos, como estos, de aceros rápidos. Ahí tenemos también unos insertos de carburo, de diamante, donde se instalan en el portaherramientas y son nuestras herramientas de corte. Se utiliza mucho para materiales muy duros y tienen muy alto rendimiento. Son costosos, pero su rendimiento es muy bueno, muy bueno. Siempre que se tenga la oportunidad de utilizarlos, hay que utilizarlos. Ellos vienen para rotar en sus caras, o sea, si acaba un filo lo podemos rotar hasta tener las 4 caras. Los costos, el más económico, acero al carbón, y empezamos a subir los costos hasta un inserto de diamante. Pero así como aumentan sus costos, también aumenta su durabilidad y vamos a tener beneficios. Entonces, dependiendo de la operación, necesitamos calcular costo-beneficio de cada una de esas herramientas. ¿Cuánto me cuesta? Pero para cuánto lo puedo trabajar y qué tipo de acabados me da. Porque es que un acero al carbón normalmente pierde mucho el filo y si no se controla rápidamente nos afecta el acabado de la pieza. Pero si ya tenemos insertos de tungsteno, estos insertos pues nos van a durar mucho más tiempo y vamos a lograr mayor eficiencia en el trabajo de mecanizado. ¿Cuáles son las características principales de estas herramientas? Deben tener dureza, tenacidad y resistencia al desgaste. Esta es de las más importantes, resistencia al desgaste. Que tengan muchas horas efectivas de trabajo y su desgaste sea muy pequeño. ¿Cómo calculamos la fuerza de corte? La fuerza de corte se calcula trigonométricamente, con geometría. La geometría que vimos anteriormente, donde definíamos los ángulos de incidencia, la fuerza de fricción, la fuerza normal y los ángulos calculamos la fuerza de corte. Al final del cabo tenemos esta expresión. ¿En qué caso es necesario? Si estamos diseñando, como les digo, un proceso de corte, estamos diseñando una máquina para un mecanizado, para un corte, para una determinada operación, una aplicación nueva, entonces necesitamos construir su geometría de la herramienta, los ángulos de diseño de la herramienta, si es ángulo positivo, ángulo negativo, la velocidad, el avance, y construimos nuestro diagrama trigonométrico y sacamos nuestra fuerza de corte. Ahora vamos a hablar un poco de este ejercicio que ustedes están haciendo en este momento. Ya hablamos de mecanizado. Quiero terminar el tema hablando de la precisión. Las máquinas de herramientas son muy precisas. Desde que tengan un correcto mantenimiento, nos dan una precisión normalmente, si hablamos de un torno, de centésimas de milímetro.
alrededor de 1 o 2 centésimas de milímetro son muy comunes en el mecanizado. En torno a 2 centésimas, 1 centésima, se trabajan muy bien. Pero las máquinas son efectivas, son precisas, pero si no sabemos calcular esas tolerancias, pues las estamos desperdiciando. No estamos haciendo nada. O sea, en mecánica nunca se habla de una medida 0,0. Si hacemos un plano y lo acotamos con 50 milímetros, realmente no es un plano técnico. Si estamos hablando de un eje, de una pieza mecanizada. Porque el 0,0 en mecánica no existe. Es un imposible. En mecánica industrial un 0,0 no existe. Siempre se maneja unas tolerancias. Unas tolerancias que es la desviación en la cual nos podemos mover en una determinada pieza. Si tenemos este diámetro, un ejemplo, o sea 40 milímetros, en un plano técnico nos debe decir cuánto por encima y cuánto por debajo. Entonces puede ser 40 más 2 centésimas y 40 menos 1 centésima. Entonces, en el proceso de mecanizado nos podemos mover en ese rango. Si nos queda 40 más 2 centésimas, estamos bien. Si nos queda 40 menos 1 centésima, estamos bien. Pero si ya nos queda 40 menos 3 centésimas, ya esa pieza no nos sirve. Esto es muy importante para la estandarización. Debemos tener presente el tema de la estandarización. Porque ¿qué tal nosotros se nos daña un rodamiento y necesitamos bajar ese rodamiento para tomarle medidas? Esto no es lógico. Nosotros miramos la referencia del rodamiento y con esa referencia pedimos otro rodamiento y nos llega un rodamiento exactamente igual. Asimismo, si nosotros mandamos fabricar un eje, lo mandamos con un determinado plano, si se nos daña ese eje, no necesitamos bajarlo para tomar medidas y llevárselo al tornero y que me haga un eje igual a este, simplemente le enviamos el plano. Pero ese plano, repito, debe tener las tolerancias muy bien definidas. Con ese plano podemos hacer 1000, 2000, 3000, 10000 ejes, lo que se quiera, así como funcionan los rodamientos. Los rodamientos hacen series de millones de rodamientos solamente con una referencia y un plano ya estándar y unas tolerancias definidas. Entonces en el proceso de mecanizado podemos jugar con esas tolerancias, nos podemos desplazar dentro de esa tolerancia. Si tenemos una tolerancia de menos 1 a más 2 centésimas, tendríamos un juego de 3 centésimas para jugar y desplazarnos en ese rango, porque el proceso de mecanizado no es preciso, ¿sí? No es exacto, no es 0,0. Entonces esa es la importancia de la tolerancia, la estandarización. Si no logramos comprender el concepto de la tolerancia, no vamos a tener bases fuertes en mecanizado. De nada nos sirve ser los mejores torneros, saber calcular potencias, fuerzas y no saber manejar las tolerancias. Hay softwares muy buenos. Ustedes ya mismo han manejado SolidWorks, SolidDeath, AutoCAD, han manejado elementos finitos, ANSYS, donde hacen simulaciones de deformaciones, ¿sí? Que son excelentes herramientas. Pero si no tenemos la capacidad de ponerle a un plano y calcularle una tolerancia definida para un determinado ajuste definido, pues no hemos logrado el objetivo. El software de diseño, el software de dibujo, como les repito, es una herramienta muy importante, nos hace unos isométricos de excelente presentación, ¿sí? Pero ¿de qué me sirve un isométrico de excelente presentación? Que pues listo, me aclara muy bien la idea de lo que voy a fabricar, pero no tiene las tolerancias, y cuando voy a hacer un ensamble, cuando voy a ensamblar el eje en el rodamiento, me queda el eje suelto. Ya no estoy cumpliendo con el objetivo de la precisión que me exige la mecánica industrial. Siempre que hablemos mecánica industrial, hablemos de precisión, exactitud.
que tengamos piezas intercambiables sin ningún problema. Vamos de nuevo acá. Que si tengo esta aplicación y por alguna razón se me daña este eje y yo no lo puedo bajar porque el equipo todavía está trabajando, no puedo parar la máquina, el eje está mal, con sonido, ya está suelto, está girando acá, pero no puedo acceder, entonces necesito mandar fabricar el eje de forma urgente con el plano. Y si aquí solo acotamos 40 milímetros, no acotamos tolerancias, entonces el tornero lo deja menos 5 centésimas porque no le acotamos, entonces lo vamos a instalar y me queda suelto, entonces ya esa pieza no me sirve, eso no es estandarización. Así como el rodamiento viene con unas tolerancias bien definidas, así mismo este eje debe tener unas tolerancias bien definidas. Ese es el objetivo de este ejercicio. Calcular cada una de estas tolerancias. Este diámetro, ¿qué tolerancia tiene? ¿Cuál es la medida nominal? Con la referencia del rodamiento 6308, mirándolo en catálogo, sacamos la medida nominal. Y a esa medida nominal le calculamos la tolerancia. Entonces vamos a decir, un ejemplo, 200 más o menos 0,01 menos 0,01. Eso es una tolerancia. Eso es lo que trata el ejercicio. Este diámetro, acá va a ir una chumacera SNL 511 SKF con manguito de fijación. La buscamos en el catálogo de SKF y calculamos este diámetro de este eje y su tolerancia. Aquí va a ir instalado esta polea. Definimos la medida y definimos el tipo de ajuste. ¿Sí? Dijimos que la polea va a ser ajustada directamente a golpe de martillo de goma. Entonces buscamos en la tabla el tipo de ajuste para golpe con martillo de goma. Y en base a ese ajuste y a esta medida nominal que nos dan de entrada de 42, definimos la tolerancia tanto para el eje como para la polea. Entonces, si tenemos el plano y tenemos esa tolerancia y se nos daña la polea, la mandamos a fabricar con el plano y cuando llegue la vamos a seguir instalando con martillo de goma. Si se nos daña el eje y nos queda la polea antigua, lo mismo, instalamos el eje con martillo de goma. Esa es la idea de la estandarización y de las tolerancias. Pero ¿qué tal tener que esperar a bajar el eje para fabricar otro bajo muestra? Y si ya tuvo desgaste, pues nos fabrican un eje con desgaste. Y ya cuando lo vayamos a instalar, ya no se instala con martillo de goma, sino nos entra con la mano y muchas veces nos pasa de largo si no tuviera este hombro. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Acotar estos diámetros con su respectiva tolerancia que se debe calcular. La forma de la polea es esquemática. No hay que quemar tiempo ahí, simplemente esquemáticamente se dibujan los dientes como lo hice acá. Entonces, ¿qué tenemos? Un ajuste de polea con un eje, tenemos dos chumaceras que nos soportan el eje, acá tenemos un rodamiento que gira su pista interna y acá es fijo, ¿sí? Descansa sobre este alojamiento, similar a lo que pasa en los motores. Las tapas de los motores trabajan de esta forma, por eso hice este ejercicio. Muchas veces se desgastan acá, entonces hay que mandarlas metalizar y darles de nuevo la tolerancia adecuada para que el rodamiento se pueda instalar y no se vaya a girar dentro de ese asiento. Eso se hace demasiado en motores eléctricos, motores grandes por encima de 50 caballos, es muy común esta operación y muchos profesionales muchas veces tienen problemas en calcular esas tolerancias. Se desgastó este alojamiento de este soporte no giratorio, se desgastó, entonces ¿qué tolerancia le damos? ¿Qué medida le damos? ¿Sí? Hay muchos problemas, muchas dificultades en eso, por eso es importante que aprovechemos este ejercicio para hacerlo. Al principio de la clase, la primera sesión, hicimos unos ejercicios prácticos con micrómetros y hablamos del tema. Vamos a hacer un pequeño repaso.
Definimos qué era el ajuste, la tolerancia. Un ejemplo en un rodamiento. Las desviaciones que tenemos de una medida nominal por encima y por debajo. La forma en que se establecían. Esto es lo que ustedes tienen que acotar en el ejercicio. Medida nominal más la tolerancia. El tipo de tolerancias. Las desviaciones de la cota nominal. El ajuste. Ustedes para calcular estas tolerancias, para calcular y definir estas tolerancias, no es ponerlas porque sí. Para calcular estas tolerancias se necesita definir el tipo de ajuste. Es lo primero que se hace, definir el tipo de ajuste. Si va a ser un ajuste de interferencia o va a ser un ajuste de holgura. Es lo primero que se define. Los tipos de ajuste. La presentación ISO. Presentación ISO de esos ajustes, incluirlo en el trabajo, pueden colocar la tolerancia y entre paréntesis pueden colocar el ajuste o la presentación ISO. Con esta presentación ISO que da las tablas es que sacan estos valores. Aquí tenemos una tolerancia con presentación ISO 80J7. La calidad de la tolerancia, este subíndice. La precisión que nos dan las máquinas de herramientas. Estamos en torneado. Estos son micras. 20 micras equivalente a 2 centésimos. ¿Sí? No vamos a darle a una pieza de torneado una tolerancia de 0.5 micras porque es imposible lograr el entorno. Las tolerancias de ejes, tolerancias de agujeros, sistema agujero único, deben definirlo para su ejercicio. Sistema de eje único. Los tipos de ajuste. ¿Qué tipo de ajuste se necesita para la aplicación? Y las tablas. Entonces, ejemplo, el ensamble se puede hacer a mano, la unión puede transmitir esfuerzos, se puede montar y desmontar. Ensamble a mano, ensamble con maceta. Entonces, ajuste pequeño y apriete mediano. Entonces, con maceta, si estamos en un sistema agujero único, entonces trabajamos un H7 y aquí trabajamos con un M6. Entonces H7 y M6 sería el ajuste para ese tipo de aplicación. Entonces en su ejercicio miran el factor, seleccionan el tipo de ajuste común y con eso van a las tablas y calculan ya la tolerancia. Aquí hay otra tabla donde nos especifica más tipos de ajuste. Entonces, por ejemplo, montado y desmontado a mano o mazo de madera necesita un seguro contra giro. Piezas lubricadas, deslizamiento a mano. Piezas móviles sin juego. Montado y desmontado con martillo con gran esfuerzo necesita seguro contra giro. Entonces, en este ejemplo nos funciona un H7, un K6 o un K7, H6. Acá en este material que yo les envié a sus correos, encuentran más ejemplos de ajustes de diferentes aplicaciones, ajustes en rodamientos, dependiendo del tipo de rodamiento. Y acá encuentran las tablas. Entonces, por ejemplo,
Acá tenemos E7, F5, F6 y Q5, y dependiendo del tipo de diámetro nos va a dar la tolerancia. Entonces, si están trabajando agujero único con un H7 y seleccionan un H7 y un F6 y el diámetro es de 30 milímetros, entonces vienen y lo calculan acá, de menos 25 a menos 41. Aquí nos dice las desviaciones, la interferencia teórica y la probable interferencia. ¿Cuál se selecciona? La desviación, o sea, la primera, el primer dato. En este caso, si es un F6 con un H7, entonces sería menos 20, menos 33 micras, está en la tabla. Y así sucesivamente pueden sacar de acá los datos para calcular esas tolerancias. Importante el manejo de ese concepto. De nada nos sirve ser expertos en procesos de manufactura si no manejamos un concepto de tolerancias y acabados. Recordemos esta gráfica, los costos versus la tolerancia. Siempre todo proceso de manufactura lleva consigo unas tolerancias. Y dependiendo de esas tolerancias, así van a ser los costos de ese producto. Concepto que lo tengan muy claro, porque en el comercio, en el mundo comercial, todo va ligado a un costo. Entonces, el éxito de un producto es su relación de costo y utilidad. Deben ser productos buenos, de buena utilidad, pero que estén con unos costos razonables. Entonces, al momento de escoger un proceso de manufactura, debemos tener esto muy claro, muy claro. No nos sirve hacer el superproducto, pero que sea unos costos muy difíciles de adquisición. Vamos a fracasar. Tampoco nos sirve un producto que sea muy económico, pero no sirva para nada. Siempre debe haber un equilibrio y dependiendo del mercado que vamos a atacar, dependiendo de ese mercado, asimismo buscamos un punto de equilibrio. Podemos atacar un mercado donde su poder adquisitivo sea muy bajo. ¿Sí? Entonces podemos diseñar un producto que tenga una tolerancia no tan grande, ¿sí? Sea un producto que no nos dure tanto tiempo y que su costo sea relativamente bajo para que sea de una forma adquisible más fácil. ¿Sí? Vemos productos que nos duran, no sé, 6 meses, un año, y al año tenemos que cambiarlo, pero el cliente es consciente de esto. Pero si vamos a atacar otro tipo de mercado donde ya tiene un poder adquisitivo mucho más alto, entonces ya necesitamos manejar tolerancias mucho más extremas, ¿sí? Y manejar unos costos más altos, pero vamos a entregar mayor calidad. Entonces siempre acá es donde el diseñador debe tener muy bien los principios también de finanzas para poder llegar y ser exitoso con un determinado producto. Muchas gracias.